Durante años mi familia se burló de mi negocio de costura, hasta que me vieron llegar en mi auto de lujo. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 58 años, y durante los últimos 15 años he escuchado las mismas palabras una y otra vez, Elena y su costurita. Siempre lo decían con esa sonrisa condescendiente, como si fuera una niña jugando a la casita con muñecas de trapo. Era sábado por la tarde cuando recibí la llamada de mi hermana mayor, Patricia. Como siempre, su voz tenía ese tono autoritario que había perfeccionado desde que se casó con el dueño de 3 concesionarias de automóviles en la ciudad. Elena, querida hermana, comenzó, y yo ya sabía que venía algo desagradable. Te llamo para recordarte sobre la cena navideña en casa de mamá el próximo sábado. Por favor, esta vez trata de verte presentable. Ya sabes cómo es Jorge con sus socios. Algunos van a estar ahí con sus esposas. Apreté el teléfono contra mi oreja mientras mis dedos acariciaban automáticamente la tela de seda francesa que había estado bordando esa mañana. Era una pieza exquisita, destinada a formar parte de un vestido que una actriz española llevaría a los premios Goya el próximo mes. Pero Patricia no tenía idea de eso. Claro, Patricia, estaré ahí, respondí con la tranquilidad que había aprendido a mantener después de tantos años. Y Elena, su voz se volvió aún más condescendiente. Tal vez sería bueno que esta vez no hables tanto de tú. Hobby, ya sabes cómo se pone incómodo todo el mundo cuando empiezas con lo de tus costuras y esas cosas. Hobby, esa palabra me atravesó como una aguja oxidada. Miré a mi alrededor en lo que Patricia y el resto de mi familia creían que era simplemente el cuartito donde Elena juega a coser. Si pudieran ver lo que realmente era este espacio. 3 máquinas de coser industriales de última generación, una mesa de corte profesional de 4 metros, estantes llenos de telas importadas de Italia, Francia y Japón, y una computadora donde manejaba pedidos que llegaban desde Nueva York, París, Londres y Tokio. No te preocupes, Patricia, seré muy discreta, le aseguré, aunque por dentro una sonrisa comenzaba a formarse. Después de colgar, me quedé de pie frente al gran espejo que había instalado en una de las paredes. La mujer que me devolvía la mirada había cambiado mucho en los últimos años. Mis cabellos, ahora con elegantes mechones plateados que se entremezclaban con mi castaño natural, estaban recogidos en un moño impecable. Mi rostro, aunque marcado por las líneas del tiempo y las preocupaciones, mantenía una dignidad serena que había cultivado a través de años de silencioso trabajo, pero eran mis manos las que contaban la verdadera historia. Estas manos que Patricia consideraba manos de costurera común habían creado obras de arte que habían desfilado por las pasarelas más exclusivas del mundo. Estas manos habían bordado el vestido de novia de la hija de un magnate árabe, habían confeccionado trajes para diplomáticos europeos y habían restaurado piezas históricas para museos internacionales. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era mi hermano menor, Rodrigo, el arquitecto exitoso de la familia. Hermana, ¿cómo estás? Oye, Patricia me contó que ya hablaron sobre la cena. Escucha, yo sé que es difícil para ti estar rodeada de, bueno, ya sabes, de gente que ha tenido más oportunidades en la vida, pero no te sientas mal, ¿eh? Cada quien aporta lo que puede a la familia, cada quien aporta lo que puede, como si mis aportes fueran migajas comparadas con sus logros profesionales. Rodrigo, te agradezco tu preocupación, pero estoy perfectamente bien. Respondí, mientras observaba el sobre que había llegado esa mañana desde Milán. Contenía el pago por mi última colección, una cifra que probablemente superaba los ingresos anuales de Rodrigo. Bueno, pero si necesitas que Carla te ayude con el maquillaje o te preste algo de ropa más elegante, no dudes en decirle. Ya sabes cómo es mi esposa, siempre dispuesta a ayudar. Carla, su esposa,
que había heredado una boutique de su madre y se creía una experta en moda, la misma Carla que una vez me había dicho, delante de toda la familia, que mi ropa parecía hecha en casa por alguien que aprendió viendo tutoriales de YouTube. Muy amable de su parte, Rodrigo. Le daré las gracias cuando la vea. Al colgar, caminé hacia mi closet privado, ubicado en lo que antes era la recámara principal de la casa. Después de que murió mi esposo Luis hace 15 años, había transformado completamente el espacio. Ahora era un vestidor que habría hecho llorar de envidia a cualquier celebridad de Hollywood. Vestidos que yo misma había diseñado colgaban en perfecta armonía. Cada uno era una obra maestra, un vestido de noche en azul marino con bordados que habían tardado 3 meses en completarse, un traje sastre en lana italiana que había sido fotografiado para una revista de moda europea, un conjunto de cóctel en seda salvaje que una princesa asiática había usado en su boda real, pero también tenía mi uniforme de familia, ropa simple, modesta, que mantenía la ilusión de que Elena seguía siendo la viuda pobre que se las arreglaba como podía con su pequeño negocio de costura. Tomé mi teléfono y marqué un número internacional. Contestó al segundo timbrazo. Pronto. Isabella Conti. Respondió una voz melodiosa con acento italiano. Isabella, soy Elena. ¿Cómo van los preparativos para la colección de primavera? Isabella Conti era una de las editoras de moda más influyentes de Europa. Nos habíamos conocido 5 años atrás, cuando ella había visto una fotografía de uno de mis diseños en el perfil de Instagram de una modelo francesa. Me había contactado inmediatamente, y desde entonces habíamos desarrollado una asociación que había catapultado mi trabajo a niveles que jamás había imaginado. Elena, tesoro mío. Su voz se llenó de emoción. Las piezas que enviaste son absolutamente divine. La chaqueta con los bordados geométricos. Dios mío, es una obra de arte. Tengo 3 clientas peleándose por ella, y todas están dispuestas a pagar lo que sea necesario. Sonreí mientras acariciaba la tela que tenía sobre la mesa de trabajo. Me alegra escuchar eso. ¿Ya tienen fecha para la presentación en París? Sí. Será el 15 de febrero. Y Elena, ¿hay algo más? ¿Recuerdas que te mencioné sobre el documental que están filmando sobre artesanos excepcionales? El productor está fascinado con tu historia. Quiere incluirte en el episodio sobre maestros ocultos del mundo. Mi corazón se aceleró. Un documental internacional significaba exposición mundial, reconocimiento oficial de mi trabajo, validación de todo lo que había construido en silencio durante tantos años. Isabella, eso suena maravilloso, pero, lo sé. Tú y tu obsesión con la privacidad. Pero piénsalo, Elena, el mundo merece conocer tu talento, y tú mereces todo el reconocimiento que se te ha negado. Después de despedirme de Isabella, me quedé contemplando mi taller. Cada rincón contaba una historia de perseverancia, de noches sin dormir, de lágrimas derramadas sobre telas costosas cuando creía que no lo lograría, de pequeñas victorias que había celebrado sola porque no tenía a nadie con quien compartirlas. Recordé vívidamente el día que murió Luis. Fue un infarto masivo, sin previo aviso. De un momento a otro, me encontré viuda, sin ingresos estables, con una casa que pagar y una pensión miserable que apenas cubría los gastos básicos. Mi familia, por supuesto, tenía sus propias explicaciones sobre qué debería hacer. Elena, lo más sensato sería que vendieras la casa y te mudaras a un apartamento más pequeño, había sugerido Patricia. Y tal vez podrías conseguir un trabajo de medio tiempo en alguna tienda de telas. Con tu edad ya no puedes pretender ser muy exigente. Rodrigo había sido más directo. Hermana, Luis te dejó en una situación difícil. Tal vez sea tiempo de que aceptes que vas a necesitar ayuda de la familia. Jorge y yo hemos hablado, y podríamos darte una pequeña mensualidad si prometes ser más realista sobre tu futuro. Realista,
como si mis sueños fueran fantasías de una mujer que se negaba a aceptar su lugar en el mundo. Pero yo tenía algo que ellos no sabían. Desde joven, había tenido una habilidad extraordinaria para la costura. No era algo que hubiera aprendido en una escuela o con tutoriales. Era como si mis manos tuvieran una conexión directa con las telas, como si pudiera sentir lo que cada material quería convertirse. Durante los años de mi matrimonio, había cosido para mí y para algunas amigas, pero Luis siempre había preferido que me dedicara a ser ama de casa. Para eso trabajo yo, decía cariñosamente, para que mi reina no tenga que preocuparse por nada más que por estar hermosa. Luis había sido un buen hombre, un esposo amoroso, pero también había sido un hombre de su generación. Nunca había visto mi talento como algo más que una afición femenina encantadora. Después de su funeral, cuando la casa se quedó vacía y silenciosa, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a vender la casa, no iba a mudarme a un apartamento, no iba a aceptar limosnas de mi familia, iba a construir algo mío, algo que fuera completamente mío. Los primeros 2 años fueron brutales. Trabajaba 18 horas al día, cosiendo alteraciones para vecinas, haciendo vestidos para quinceañeras, arreglando cortinas. Cada peso que ganaba lo reinvertía en mejores materiales, en una máquina más moderna, en cursos en línea para perfeccionar técnicas que había aprendido de forma autodidacta. Mi familia observaba con una mezcla de lástima y frustración. Elena está en negación. Había escuchado que Patricia le decía a Rodrigo durante una cena familiar. Se niega a aceptar su nueva realidad. Esto de la costura es solo una fase. Cuando se le acabe el dinero que le dejó Luis, va a tener que enfrentar la verdad. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. El dinero que Luis me había dejado estaba intacto. No había tocado ni un peso de sus ahorros. Todo lo que había invertido en mi negocio provenía de mis propias ganancias. Y esas ganancias crecían cada mes. El punto de inflexión llegó en mi tercer año de viudez, cuando una cliente me pidió que copiara un vestido que había visto en una revista de moda internacional. Era un diseño de un famoso couturier francés, elegante pero con algunos detalles que yo sabía que podían mejorarse. ¿Te molesta si hago algunas pequeñas modificaciones? Le pregunté a mi cliente. Creo que quedaría más favorecedor si. Cuando terminé el vestido, tanto la cliente como yo sabíamos que había creado algo extraordinario. No era una copia, era una interpretación que superaba al original. La mujer se vio tan hermosa que lloró frente al espejo. Elena, esto no es solo un vestido, esto es arte, me dijo. Tienes que prometerme que nunca vas a dejar de hacer esto. Esa noche, tomé fotografías del vestido desde todos los ángulos y creé mi primera cuenta de Instagram profesional, no bajo mi nombre real, por supuesto. Todavía no estaba lista para que mi familia descubriera lo que estaba construyendo. Usé el nombre Atelier Luna. Luna era el apellido de soltera de mi abuela, una mujer que había sido modista en su juventud y que siempre me había dicho que había heredado sus manos. Las primeras publicaciones tuvieron pocos seguidores, pero cada vestido que subía generaba más interés. Poco a poco, comenzaron a llegar mensajes de mujeres que querían piezas similares. Algunas estaban dispuestas a pagar precios que me parecían irreales. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. Una joven actriz mexicana que vivía en Los Ángeles vio mis diseños y me contactó. Necesitaba un vestido para los premios Emmy, algo único que ninguna otra celebridad pudiera tener. He visto todo lo que ofrecen los diseñadores famosos, me escribió, pero lo que tú haces es diferente. Es como si pudieras ver el alma de quien va a usar la ropa. Pasé 6 semanas creando ese vestido. Era una pieza en color champagne con bordados que parecían constelaciones, cada uno aplicado a mano con hilos de oro y pequeñas perlas cultivadas. Cuando la actriz apareció en la alfombra roja, las fotografías del vestido se volvieron virales. Pero lo más importante no fueron las fotografías.
Fue el mensaje que recibí 3 días después de la ceremonia. Era de un número internacional que no reconocía. Soy Marcus Bellingham, estilista de celebridades en Londres. He visto el vestido que diseñaste para María Elena Vázquez en los Emmy. Necesito contactar con urgencia al diseñador de Atelier Luna. Tengo 5 clientas que están obsesionadas con ese trabajo. Ese fue el momento en que supe que mi vida había cambiado para siempre. Durante las siguientes semanas, mi teléfono no paró de sonar. Estilistas de Nueva York, editoras de moda de París, coleccionistas de arte de Hong Kong, todos querían trabajar con la misteriosa diseñadora de Atelier Luna. Y ahí estaba yo, 5 años después, siendo cortejada por las casas de moda más prestigiosas del mundo, mientras mi familia seguía creyendo que me las arreglaba como podía con mi costurita. El sonido del timbre me sacó de mis recuerdos. Era mi vecina, doña Carmen, una señora de 70 años que había sido mi primera cliente después de enviudar. Elena, hija, vengo a traerte esto, me dijo, extendiendo una bolsa de papel. Son unos chiles en nogada que hice para ti. Sé que has estado trabajando mucho últimamente. Doña Carmen era una de las pocas personas que realmente entendía lo que hacía. Había visto mi evolución desde los primeros días cuando apenas podía apagar la luz, hasta ahora. Aunque nunca le había contado los detalles completos de mi éxito internacional, ella tenía esa intuición que solo las mujeres mayores poseen. Gracias, doña Carmen. Pase, por favor. Mientras preparaba café para las 2, ella observó las telas que tenía extendidas sobre la mesa. Cada día están más hermosas tus creaciones, hija. Esa seda se ve carísima. Es del Lyon, Francia. Respondí sin pensarlo, y luego me detuve. Raramente hablaba sobre los detalles de mi trabajo con alguien de mi entorno cercano. Doña Carmen me miró con esos ojos inteligentes que no se perdían nada. Elena, yo no sé mucho de modas ni de negocios, pero sí sé reconocer cuando alguien está destinado para cosas grandes. Tu familia no ve lo que yo veo, pero algún día se van a dar cuenta. ¿Y qué es lo que usted ve, doña Carmen? Veo a una mujer que ha tomado su dolor y lo ha convertido en belleza. Veo manos que crean milagros. Y veo a alguien que está esperando el momento perfecto para mostrarle al mundo quién realmente es. Sus palabras me conmovieron profundamente. En ese momento, tomé una decisión que había estado posponiendo durante meses. Doña Carmen, ¿qué le parecería acompañarme a comprar un automóvil la próxima semana? Ella casi se atraganta con su café. ¿Un automóvil, hija? ¿Estás segura de que puedes? Puedo permitírmelo. La interrumpí suavemente. De hecho, puedo permitirme uno muy bueno. Esa noche, después de que doña Carmen se fue, me senté frente a mi computadora y abrí mi cuenta bancaria principal. Los números en la pantalla seguían sorprendiéndome, incluso después de tanto tiempo. Había 3 cuentas, una en dólares estadounidenses, otra en euros, y la tercera en pesos mexicanos. La suma total era suficiente para comprar 3 casas como la mía. Pero más importante que el dinero era lo que representaba. Cada depósito era una validación, una prueba de que mi talento tenía valor en el mundo real. No era la costurita de Elena, era el trabajo de una artista reconocida internacionalmente. Abrí mi correo electrónico y encontré la propuesta que había estado evitando durante semanas. Era de una casa de moda francesa que quería comprar mi marca completa y contratarme como directora creativa. El contrato incluía un adelanto que superaba todo lo que había ganado hasta ahora, más regalías que me asegurarían estabilidad económica de por vida, pero aceptar significaría revelar mi identidad. Significaría que Elena Martínez y Atelier Luna se convertirían en una sola persona pública. Ya no podría mantener la fachada de la viuda modesta que vivía de sus pequeñas costuras. ¿Estaba lista para eso? ¿Estaba lista para ver las caras de mi familia cuando descubrieran la verdad? Cerré la computadora sin responder el email. Todavía no.
pero sabía que el momento se acercaba. La cena navideña de la próxima semana sería perfecta. Había decidido que sería mi última aparición como la pobre Elena. Después de eso, ya no tendría que fingir más. Me levanté y caminé hacia el closet donde guardaba mis diseños más espectaculares. En el fondo, protegido por una funda especial, colgaba un vestido que había estado reservando para una ocasión muy especial. Era una creación en negro profundo con detalles en hilo de plata que formaban patrones geométricos sutiles pero impresionantes. Era elegante, sofisticado, y gritaba dinero de una manera que no se podía ignorar. Junto al vestido, en una caja de terciopelo, estaban los aretes de diamantes que me había regalado a mí misma por mi cumpleaños 55. No eran grandes ni ostentosos, pero eran reales, certificados, y habían costado más que el automóvil que manejaba Rodrigo. Y el lunes, iría a la agencia de autos de lujo que había estado visitando secretamente durante las últimas semanas. Ya había escogido el modelo, un sedán alemán en color blanco perla, con interiores de cuero beige y todas las características de lujo imaginables. Cuando llegara a la casa de mi madre el próximo sábado, conduciendo ese automóvil, usando ese vestido, y con la confianza que viene de saber exactamente quién eres y lo que vales, las cosas cambiarían para siempre. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, una parte de mí se sentía nerviosa. Durante 15 años, había construido una vida doble. Durante 15 años, había permitido que mi familia me viera como menos de lo que realmente era. ¿Qué pasaría cuando esa mentira protectora desapareciera? ¿Me amarían igual? ¿Se sentirían orgullosos de mí? ¿O solo se sentirían humillados porque la hermana que habían menospreciado durante tanto tiempo había resultado ser más exitosa que cualquiera de ellos? Mientras me quedaba dormida, mis manos acariciaron inconscientemente la seda francesa que había estado bordando. Mañana continuaría trabajando en esa pieza. La próxima semana compraría mi automóvil. Y el sábado siguiente, Elena Martínez finalmente se quitaría la máscara que había estado usando durante tanto tiempo. El mundo estaba a punto de conocer a la verdadera Elena. Y yo estaba a punto de descubrir si mi familia podría amar a esa mujer tanto como habían tolerado a la versión disminuida que les había presentado durante todos estos años. El lunes por la mañana llegó con una lluvia ligera que golpeaba suavemente contra las ventanas de mi taller. Me desperté antes del amanecer, como había sido mi costumbre durante los últimos 15 años. Pero esa mañana era diferente. Hoy iba a comprar mi automóvil. Mientras preparaba mi café, sonó el teléfono. Era un número internacional que reconocí inmediatamente, Yuki Tanaka, mi contacto en Tokio. Elena-san, espero no molestarte tan temprano. Su voz sonaba emocionada a pesar de la distancia. Tengo noticias extraordinarias. La emperatriz consorte ha visto las fotografías de tu última colección. Quiere comisionarte un kimono de gala para la ceremonia de primavera. Casi dejó caer la taza de café. La familia imperial japonesa era conocida por su extrema selectividad. Que me hubieran elegido a mí, una diseñadora que oficialmente ni siquiera existía en el mundo público, era un honor casi incomprensible. Yuki, eso es increíble, pero sabes que trabajo bajo absoluta discreción. Por supuesto, el proyecto se manejaría con la máxima confidencialidad, pero Elena-san, el pago sería considerable. Estamos hablando de una suma de 6 cifras americanas. Después de colgar, me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada había recorrido un camino que ni yo misma había imaginado posible 15 años atrás. Pero los ojos que me miraban también llevaban el peso de años de secretos, de logros celebrados en soledad, de un éxito que no podía compartir con las personas que más importaban en mi vida. Me vestí con mi uniforme familiar, unos pantalones de mezclilla que había comprado en oferta 3 años atrás,
una blusa sencilla de algodón, y unos zapatos cómodos que habían conocido mejores días. Era el atuendo perfecto para mantener la ilusión de que Elena Martínez seguía viviendo con limitaciones económicas. La agencia de automóviles de lujo estaba ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad. Mientras me acercaba en mi viejo automóvil compact, su sonrisa era educada pero condescendiente. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Es una excelente elección, pero debo mencionar que es uno de nuestros vehículos más costosos. El precio es de 950,000 pesos. Lo interrumpí, sin financiamiento, pago de contado. El silencio que siguió fue delicioso. Pude ver cómo recalibraba mentalmente todo lo que había asumido sobre mí. Por supuesto, señora, permítame llamar a mi gerente. Mientras esperaba, observé el automóvil que pronto sería mío. Era una obra de arte en metal y cuero, con líneas elegantes que hablaban de ingeniería alemana de precisión. Pero más que eso, era un símbolo. Era la primera pieza tangible de mi éxito que sería visible para el mundo exterior. El gerente que apareció era un hombre de mediana edad con traje impecable y modales profesionales. Claramente había sido informado sobre la situación. Señora Martínez, es un placer conocerla. Entiendo que está interesada en el Serie 7. Es una elección exquisita. ¿Le gustaría hacer una prueba de manejo? Durante los siguientes 30 minutos, manejé por las calles de la ciudad en un automóvil que valía más que lo que la mayoría de las personas ganaban en varios años. El motor ronroneaba como un felino satisfecho, el interior olía a cuero genuino y madera pulida, y cada control respondía con la precisión que solo se encuentra en la verdadera ingeniería de lujo. Pero lo más extraordinario era cómo me sentía al volante. No era solo la comodidad física, era una sensación de poder, de haber llegado a un lugar que había construido con mis propias manos, literalmente. ¿Qué le parece?, preguntó el gerente cuando regresamos a la agencia. Me quedo con él, respondí sin dudar. La transferencia del dinero se realizó electrónicamente desde mi cuenta principal. Mientras los empleados procesaban los documentos, recibí un mensaje de texto de mi sobrina Andrea, la hija de Patricia. Tía Elena, mamá dice que vas a ir a la cena de la abuela el sábado. ¡Qué emoción! Hace mucho que no te vemos. Espero que traigas algunos de tus bordados para enseñarme. Ya sabes cuánto me gusta tu pasatiempo. Incluso Andrea, quien me tenía cariño genuino, veía mi trabajo como algo menor. Pero eso estaba a punto de cambiar. Esa tarde, conduje mi nuevo automóvil por primera vez hacia mi casa. Cada semáforo, cada curva, era una revelación. No era solo transporte, era una declaración silenciosa de todo lo que había logrado sin que nadie lo supiera. Al llegar a mi calle, pude ver las cortinas de varias casas moviéndose ligeramente. Los vecinos habían notado el automóvil nuevo. Doña Carmen estaba en su jardín, fingiendo regar las plantas mientras observaba con curiosidad apenas disimulada. Doña Carmen. La saludé mientras salía del automóvil. Sus ojos se abrieron como platos. Elena, hija, ¿de quién es ese automóvil? Es mío, respondí simplemente. Ella se acercó lentamente, como si el vehículo fuera una aparición que podría desaparecer en cualquier momento. Su mano acarició suavemente la pintura reluciente. Elena, yo sabía que las cosas te estaban yendo bien, pero esto... Su voz se quebró ligeramente. Esto significa que has logrado algo muy grande, ¿verdad? Era la primera vez en años que alguien reconocía abiertamente mi éxito. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. Sí, doña Carmen, he logrado algunas cosas. ¿Tu familia lo sabe? Todavía no, pero lo sabrán pronto. Esa noche, mientras cenaba sola en mi elegante comedor, otro espacio que había remodelado completamente con mis ganancias, reflexioné sobre la complejidad de mi situación. Durante años, había alimentado conscientemente la percepción de que era una mujer que luchaba económicamente.
No había sido completamente una mentira al principio, pero a medida que mi éxito creció, mantener esa fachada se había vuelto una elección activa. ¿Por qué había elegido mantener el secreto durante tanto tiempo? Parcialmente era por protección. En mis primeros años de viudez, había sido vulnerable, y la idea de que mi familia supiera que tenía dinero me había aterrorizado. ¿Y si trataban de influir en mis decisiones? ¿Y si querían que invirtiera en los negocios de Jorge o Rodrigo? ¿Y si el amor que me tenían estaba condicionado a mi necesidad de su ayuda? Pero también había otra razón, más profunda y más dolorosa de admitir. Parte de mí había disfrutado la sensación de poder que venía con el secreto. Mientras ellos me menospreciaban, yo sabía algo que ellos no sabían. Mientras me trataban con condescendencia, yo tenía la satisfacción silenciosa de saber que estaba más exitosa que cualquiera de ellos. Era una forma retorcida de venganza, y reconocerlo me hizo sentir incómoda. El miércoles por la mañana, recibí una llamada inesperada de mi hermana menor, Sofía. Ella era diferente al resto de la familia, más sensible, menos materialista, y siempre había mostrado interés genuino por mi bienestar. Elena, ¿cómo estás? He estado pensando en ti. Sé que a veces las reuniones familiares pueden ser difíciles. Sofía era la única que ocasionalmente había mostrado incomodidad con la forma en que Patricia y Rodrigo me trataban. Nunca había dicho nada directamente, pero yo había notado sus expresiones cuando los comentarios se volvían particularmente crueles. Estoy bien, Sofía, de hecho, estoy muy bien. Me alegra escuchar eso. Oye, quería preguntarte algo, pero no quiero que te lo tomes a mal. Dime, Jorge mencionó que vio un automóvil muy elegante estacionado frente a tu casa ayer. ¿Tienes visitas? Jorge era el esposo de Patricia, y aparentemente había pasado por mi calle. Mi corazón se aceleró. No había esperado que alguien de la familia notara el automóvil tan pronto. No tengo visitas, respondí cuidadosamente. Hubo una pausa. Elena, ¿ese automóvil es tuyo? La pregunta colgó en el aire como una bomba sin detonar. Este era el momento. Podía seguir mintiendo, inventar alguna historia sobre estar cuidándolo para alguien, o podía comenzar a revelar la verdad. Sí, Sofía, es mío. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, su voz regresó, llena de confusión y preocupación. Elena, ¿cómo? Quiero decir, ¿está todo bien? ¿No habrás hecho algo? Pude escuchar la preocupación genuina en su voz, mezclada con la imposibilidad de reconciliar la Elena que conocía con alguien que pudiera permitirse un automóvil de lujo. Sofía, todo está perfectamente bien, es solo que, mi negocio ha crecido más de lo que la familia sabe. ¿Tu negocio de costura? Sí, Elena. Yo no entiendo nada de negocios, pero ¿cuánto puede crecer un negocio de costura? Era una pregunta válida, especialmente viniendo de alguien que había visto mi trabajo solo como el hobby de una viuda que trataba de mantenerse ocupada, más de lo que cualquiera de nosotros habría imaginado, respondí honestamente. Después de colgar, supe que tenía pocas horas antes de que toda la familia supiera sobre el automóvil. Para el viernes, Jorge habría contado la historia múltiples veces, cada versión probablemente más dramática que la anterior. Decidí usar ese tiempo productivamente. Tenía 3 días para terminar la pieza que había estado bordando, una chaqueta que formaría parte de la colección que se presentaría en París en febrero. Era un trabajo delicado que requería mi completa concentración, pero también me daba tiempo para procesar lo que estaba a punto de suceder. Mientras mis dedos trabajaban automáticamente con los hilos de seda, mi mente vagaba hacia el pasado. Recordé la primera vez que Patricia había hecho un comentario despectivo sobre mi costurita. Había sido durante el funeral de Luis, cuando alguien había mencionado que yo cosera hermosos vestidos. Bueno, va a necesitar encontrar algo más sustancial que eso para sobrevivir, había murmurado Patricia,
creyendo que yo no podía escucharla. Recordé la cara de Rodrigo cuando le había dicho que no necesitaba su pequeña mensualidad porque mi negocio estaba yendo bien. La expresión había sido de diversión condescendiente, como si fuera una niña jugando a la tiendita. Recordé todas las veces que habían cambiado de tema cuando yo trataba de hablar sobre algún proyecto en el que estaba trabajando, como si mis palabras fueran un ruido de fondo sin importancia, y recordé, con especial claridad, la última Navidad, cuando Carla había sugerido que tal vez era hora de que considerara algo más realista para mi futuro, como trabajar en una tienda de telas o dar clases de costura básica en algún centro comunitario. Solo estoy preocupada por ti, Elena, había dicho con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. No queremos que tengas expectativas poco realistas sobre lo que puedes lograr con tu hobby. Cada puntada que daba ahora era también una pequeña venganza por cada humillación, cada comentario despectivo, cada vez que habían decidido que mis sueños y ambiciones eran menos válidos que los suyos. Pero mientras trabajaba, también reflexionaba sobre mi propia responsabilidad en esta situación. Había elegido mantener el secreto, había elegido permitir que me vieran como menos de lo que era, y había elegido usar su ignorancia como una fuente de satisfacción silenciosa. ¿Eso me convertía en una persona manipuladora, o simplemente en alguien que había aprendido a protegerse? El jueves por la tarde, mientras ponía los toques finales a la chaqueta bordada, recibí la llamada que había estado esperando. Era Patricia, y su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes, una mezcla de confusión, ansiedad y algo que podría... ¿Estás en problemas con alguien peligroso? Porque si es así, la familia puede ayudarte, pero tienes que decirnos la verdad. Era fascinante cómo su mente inmediatamente había saltado a explicaciones que involucraban problemas o peligro. La posibilidad de que hubiera comprado el automóvil legítimamente con mis propios ingresos ni siquiera había cruzado por su pensamiento. Patricia, no estoy en problemas. No pedí ningún préstamo. Compré el automóvil con dinero que gané con mi trabajo. ¿Con tu costura? Su voz se... Hubo una pausa mientras procesaba mis palabras. Elena, ¿qué me estás tratando de decir? Te estoy diciendo que mi negocio ha crecido considerablemente en los últimos años. Ya no coso solo para las vecinas. ¿Para quién coses entonces? Era el momento de comenzar a revelar la verdad, aunque fuera gradualmente, para clientas en otras ciudades, algunas en otros países. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Finalmente, su voz regresó, pero sonaba diferente, como si estuviera hablando. Después de colgar, me senté en mi taller rodeada de las evidencias de mi éxito, telas que costaban más por metro que lo que muchas personas ganaban en una semana, máquinas de coser que eran la envidia de escuelas de moda profesionales, y órdenes de trabajo que venían de algunos de los nombres más reconocidos en la industria de la moda internacional. Mañana sería viernes. Me sentí nerviosa por la posibilidad de que las personas cuyo amor había dado por sentado durante toda mi vida pudieran no estar preparadas para amar a la mujer que realmente era. ¿Qué pasaría cuando se dieran cuenta de que la hermana que habían menospreciado había construido un imperio mientras ellos no estaban prestando atención? ¿Se sentirían orgullosos o traicionados? ¿Celebrarían mi éxito o se resentirían por haber sido mantenidos en la ignorancia durante tanto tiempo? Mientras me preparaba para dormir esa noche, una parte de mí deseaba poder retroceder el tiempo y mantener el secreto un poco más. La verdad, una vez revelada, no se puede retirar, y tenía la sensación de que después del sábado, las relaciones con mi familia nunca volverían a ser las mismas. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. El automóvil estaba comprado, el vestido estaba listo, y Elena Martínez finalmente estaba lista para salir de las sombras. Solo esperaba estar preparada para las consecuencias. El viernes amaneció despejado y frío, con ese tipo de claridad en el aire que hace que todo parezca más nítido, más real.
Me desperté temprano, como siempre, pero esta vez con una sensación extraña en el estómago. Mañana sería el día. Mientras preparaba mi café matutino, el teléfono sonó. Era Rodrigo, y por el tono de su voz, era evidente que Patricia ya había compartido la información sobre mi automóvil con toda la familia. Elena, hermana, ¿podemos hablar? Patricia me contó sobre tu nueva adquisición. Estoy preocupado por ti. Buenos días, Rodrigo. No tienes por qué preocuparte. Elena, escúchame. Sé que a veces, cuando las personas han pasado por dificultades económicas durante mucho tiempo, pueden tomar decisiones impulsivas cuando tienen un poco de dinero extra. ¿Usaste el dinero de la herencia de Luis? ¿Vendiste algo valioso? Era increíble cómo su mente seguía buscando explicaciones que encajaran con su percepción de mí como una mujer económicamente vulnerable. La posibilidad de que hubiera generado riqueza por mí misma simplemente no cabía en su marco de referencia. Rodrigo, el dinero que Luis me dejó está intacto. No he vendido nada. El automóvil fue comprado con dinero que gané trabajando en tu costura. Ciro, Elena, su voz tomó un tono que usaría con una niña pequeña. Yo respeto mucho tu trabajo, de verdad, pero seamos realistas. ¿Cuánto se puede ganar realmente cosiendo? ¿50,000 pesos al año? ¿100,000 en un año muy bueno? Si hubiera sabido que el año pasado había ganado más de 2 millones de pesos, probablemente se habría desmayado. Se puede ganar más de lo que imaginas. Rodrigo, Elena, por favor, soy arquitecto, entiendo de números. Para comprar un automóvil como ese, necesitarías haber ahorrado durante décadas, a menos que, hubo una pausa ominosa, a menos que hayas hecho algo que no nos has contado. ¿Cómo que? No lo sé. Tal vez alguien te está ayudando económicamente, tal vez tienes algún tipo de arreglo con alguien. La insinuación era clara y profundamente ofensiva. En su mente, era más plausible que estuviera siendo mantenida por un hombre que el hecho de que hubiera construido un negocio exitoso. Rodrigo, voy a colgar ahora. Mañana, en la cena, podremos hablar con más calma sobre esto. Elena, espera, no quise insinuar nada malo, es solo que estamos preocupados. La familia te ama, y no queremos que cometas errores que después no puedas arreglar. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono con una mezcla de tristeza y indignación. Estos eran los mismos hermanos que habían crecido conmigo, que habían visto mi talento desde pequeña, que habían sido testigos de mi dedicación y mi trabajo duro. Sin embargo, cuando se enfrentaron con evidencia de mi éxito, su primera reacción fue asumir que algo turbio estaba sucediendo. Decidí usar el día para hacer algo que había estado posponiendo, organizar mi documentación financiera. Si mañana iban a cuestionar mi historia, quería estar preparada con hechos concretos. Saqué las cajas donde guardaba mis estados de cuenta, contratos y documentos fiscales de los últimos 5 años. Extendí todo sobre la mesa del comedor y comencé a crear un expediente cronológico de mi ascensión económica. Los primeros documentos eran humildes, recibos por alteraciones de 50 pesos, facturas por vestidos de quinceañera de 1,500 pesos. Pero gradualmente, los números comenzaban a cambiar. Transferencias internacionales de $3,000, 5,000 euros, 10,000 dólares. El punto de inflexión estaba claramente marcado, la factura por el vestido para los premios Emmy, 15,000 dólares americanos por una sola pieza. A partir de ahí, las cifras solo habían crecido. Mientras organizaba los documentos, recordé cada uno de esos trabajos. El vestido de novia para la hija del embajador español, 20,000 euros. La colección de 5 piezas para una actriz francesa, 30,000 dólares. El traje ceremonial para un diplomático japonés, 40,000 dólares. Cada documento contaba una historia de noches sin dormir, de técnicas perfeccionadas, de relaciones construidas cuidadosamente con clientes que valoraban la exclusividad y la calidad artesanal por encima de todo. A media tarde,
recibí una llamada de Isabella desde Italia. Elena, cara mía, tengo noticias emocionantes. ¿Recuerdas el documental que te mencioné? El productor quiere venir a México a filmarte en tu taller. Dice que tu historia será el episodio de apertura de la serie. Isabella, ya te dije que no estoy lista para esa exposición pública. Lo sé, pero escúchame, este documental se transmitirá en 50 países. Es una oportunidad de establecer tu marca globalmente. Podrías dejar de trabajar en secreto y convertirte en el nombre que mereces ser. Dame un poco más de tiempo para pensarlo, por supuesto, pero no demasiado tiempo. El mundo de la moda es implacable, y las oportunidades como esta no aparecen dos veces. Después de colgar, reflexioné sobre las palabras de Isabella. Tenía razón sobre las oportunidades. Durante años, había operado en las sombras del mundo de la moda, creando piezas extraordinarias para clientes que las apreciaban, pero nunca recibiendo el reconocimiento público que mi trabajo merecía. ¿Estaba lista para salir completamente a la luz? No solo con mi familia, sino con el mundo entero. Esa noche, decidí hacer algo que no había hecho en años. Llamé a mi madre directamente. Ella tenía 82 años, y aunque su mente seguía siendo aguda, raramente hablábamos por teléfono a menos que fuera para confirmar asistencia a alguna reunión familiar. Elena, ¿está todo bien? Mija, no acostumbras llamar en la noche. Todo está bien, mamá. Solo quería escuchar tu voz antes de la cena de mañana. ¡Ay! Elena, Patricia me contó sobre tu automóvil nuevo. Estoy un poco confundida, pero también orgullosa, creo. Si de verdad lo compraste con tu propio trabajo, entonces has logrado algo que ninguno de nosotros entendía. Sus palabras me conmovieron profundamente. Mi madre había sido costurera en su juventud, antes de casarse con mi padre. Había sido ella quien me había enseñado las primeras puntadas, quien había reconocido mi talento natural cuando era apenas una niña. Mamá, ¿recuerdas cuando me enseñaste a bordar? Tenía 8 años, y me dijiste que mis manos tenían algo especial. Por supuesto que me acuerdo, mija. Dijiste que querías hacer vestidos como los que veíamos en las revistas. Y yo te dije que si trabajabas lo suficientemente duro, podrías hacer vestidos aún más hermosos. Tenías razón. Hubo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más suave. Elena, yo nunca dije nada cuando Patricia y Rodrigo, cuando hablaban de tu trabajo de esa manera. No dije nada porque pensé que tal vez ellos sabían algo que yo no sabía sobre el mundo moderno. Pero siempre sentí en mi corazón que estaban equivocados. ¿Por qué no dijiste nada, mamá? Porque soy una mujer vieja, y mis hijos parecían tan seguros de sí mismos. Pero mañana, cuando vengas a cenar, quiero que me enseñes todo lo que has estado haciendo. Quiero entender cómo mi niña se convirtió en la mujer exitosa que sospecho que eres. Después de despedirme de mi madre, me senté frente al espejo de mi habitación. Mañana por la noche, la mascarada habría terminado. No más fingir que vivía al límite de mis posibilidades. No más permitir que me trataran como la hermana que necesitaba compasión. No más esconder quién realmente era. Pero también significaba enfrentar años de resentimiento acumulado, tanto el que había guardado hacia ellos como el que probablemente guardarían hacia mí una vez que supieran la verdad completa. El sábado amaneció con un cielo perfectamente azul y una brisa fresca que agitaba suavemente las cortinas de mi habitación. Era como si el universo hubiera decidido proporcionar el escenario perfecto para mi gran revelación. Pasé la mañana en el salón de belleza más exclusivo de la ciudad, un lugar al que había comenzado a ir regularmente durante el último año, pero siempre con discreción. Mi estilista, Mónica, era una profesional que trabajaba con actrices y modelos. Había sido recomendada por una de mis clientas de alto perfil. Elena, hoy te ves diferentes, comentó mientras trabajaba en mi cabello. Hay algo en tu energía que es más poderoso. Hoy es un día importante,
Mónica. ¿Una ocasión especial? Algo así. Es el día en que mi familia va a conocer quién realmente soy. Mónica había conocido fragmentos de mi historia durante nuestras sesiones anteriores. Sabía que era diseñadora, sabía que tenía clientes internacionales, pero no conocía todos los detalles. Sin embargo, tenía la intuición natural de las mujeres que trabajan con la belleza, podía sentir las transformaciones internas de sus clientas. Entonces hoy te voy a hacer lucir como la reina que eres, dijo con una sonrisa conspirativa. Cuando terminó con mi cabello y maquillaje, me vi en el espejo y apenas pude reconocerme. Mi cabello caía en ondas perfectas que enmarcaban mi rostro de una manera que resaltaba mis mejores características. El maquillaje era sutil pero impecable, destacando mis ojos y dándole a mi piel un resplandor que quitaba años de mi apariencia. Mónica, esto es perfecto. Elena, puedo hacer magia con el maquillaje y el cabello, pero la verdadera transformación viene de adentro. Lo que ves en el espejo es tu propia confianza reflejada. Regresé a casa cerca del mediodía. Tenía 6 horas antes de la cena para prepararme mentalmente para lo que estaba por venir. Almorcé ligero y luego me dediqué al ritual de vestirme para la ocasión más importante de mi vida adulta. El vestido negro que había elegido era una obra maestra de simplicidad elegante. La silueta era clásica pero moderna, el corte era perfecto, y los detalles bordados en hilo de plata creaban un patrón sutil pero deslumbrante cuando la luz los tocaba de cierta manera. Los aretes de diamantes fueron el toque final. No eran ostentosos, pero su calidad era inconfundible para cualquiera que supiera algo sobre joyas genuinas. Cuando me miré en el espejo de cuerpo completo, vi a una mujer que comandaba respeto. No era la Elena modesta que mi familia conocía. Esta era Elena Martínez, diseñadora internacional, empresaria exitosa, mujer que había construido un... El viaje hacia la casa de mi madre normalmente tomaba 20 minutos, pero esa tarde conduje más lentamente, saboreando cada momento antes de que mi vida cambiara para siempre. Mientras manejaba, recordé todas las reuniones familiares anteriores, las miradas de lástima, los comentarios condescendientes, las veces que habían cambiado de tema cuando yo trataba de hablar sobre mi trabajo. Recordé especialmente la Navidad pasada, cuando Carla había sugerido que tal vez era tiempo de que considerara un trabajo más estable en una tienda departamental. Solo digo que a tu edad, Elena, es importante ser práctica, había dicho. La costura está bien como hobby, pero para sobrevivir en el mundo real necesitas algo más confiable. Hoy, Carla y el resto de la familia iban a descubrir exactamente qué tan confiable había resultado ser mi hobby. Cuando llegué a la cuadra donde vivía mi madre pude ver varios automóviles ya estacionados frente a la casa, el Toyota de Rodrigo, el Nissan de Sofía, y el Mercedes de Jorge y Patricia. Todos eran vehículos respetables, pero ninguno se acercaba al nivel de lujo del mío. Encontré un espacio directamente frente a la casa y estacioné con cuidado. Mientras apagaba el motor, pude ver cortinas moviéndose en las ventanas de la casa. Ya habían notado mi llegada. Tomé mi bolsa de mano de cuero italiano auténtico, un regalo que me había hecho a mí misma por mi último cumpleaños, y caminé hacia la puerta principal. Cada paso que daba sobre el concreto agrietado del andén resonaba como el eco de una transformación que había tardado 15 años en completarse. Antes de tocar el timbre, me detuve un momento para respirar profundamente. Una vez que entrara por esa puerta, no habría vuelta atrás. Elena, la viuda que luchaba con su pequeño negocio de costura, desaparecería para siempre. En su lugar, Elena Martínez, empresaria internacional, tomaría su lugar rightful en la familia. Toqué el timbre y esperé. Dentro de la casa, pude escuchar voces susurrando rápidamente, el sonido de pasos acelerados, y luego la voz de mi madre acercándose a la puerta. Ya voy, ya voy. La puerta se abrió, y mi madre apareció frente a mí. Sus ojos se abrieron completamente cuando me vio, y por un momento,
simplemente nos quedamos mirando en silencio. Elena, mija, ¿te ves? No pudo terminar la frase. Hola, mamá, dije suavemente. ¿Puedo pasar? Ella se hizo a un lado, aún mirándome con una mezcla de asombro y reconocimiento, como si finalmente estuviera viendo a la hija que había sabido que existía todo el tiempo, pero que nunca había conocido completamente. Cuando entré a la sala, el silencio fue absoluto. Patricia estaba de pie junto a la ventana, con una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Rodrigo estaba sentado en el sofá, con la boca ligeramente abierta. Jorge había dejado de beber su cerveza a medio sorbo. Sofía me miraba con los ojos brillantes, como si estuviera viendo una película fascinante. Y Carla parecía haber visto un fantasma. Hola familia, dije con una sonrisa tranquila. Espero no llegar tarde. El silencio se extendió por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Finalmente, Patricia encontró su voz. Elena, ¿eres tú? Por supuesto que soy yo. Patricia, ¿esperabas a alguien más? Era Rodrigo quien habló después, su voz llena de una confusión que rayaba en la incredulidad. Elena, ese automóvil ahí afuera, ¿realmente es tuyo? Sí. Rodrigo, es mío, pero ¿cómo? Era la pregunta del millón, y finalmente había llegado el momento de responderla. ¿Cómo puedo permitírmelo? Terminé por él. Esa es una muy buena pregunta, hermano, y creo que es hora de que se sienten todos, porque tengo una historia que contarles. Mi madre fue la primera en reaccionar. Con la sabiduría que solo viene con los años, entendió inmediatamente que este momento requería ceremonial adecuado. Vamos a sentarnos todos, anunció con autoridad maternal. Elena tiene algo importante que decirnos, y vamos a escucharla como la familia civilizada que somos. Mientras todos buscaban asientos, pude sentir la tensión en el aire. Patricia se acomodó rígidamente en su silla habitual. Jorge permaneció de pie cerca de la chimenea como si necesitara una ruta de escape. Rodrigo se hundió en el sofá con expresión de completo desconcierto. Sofía se sentó en el borde de su asiento con expectación apenas contenida, y Carla parecía estar calculando mentalmente el costo de mi atuendo. Hace 15 años. Comencé, mi voz clara y tranquila. Cuando Luis murió, todos ustedes tuvieron opiniones muy claras sobre lo que debería hacer con mi vida. Vender la casa, mudarme a algo más pequeño, conseguir un trabajo realista, aceptar ayuda económica de la familia. Patricia se movió incómodamente en su silla, pero no dijo nada. Decidí no seguir ninguno de esos consejos. En su lugar, decidí apostar por algo en lo que ustedes nunca creyeron, mi talento para la costura. Elena, interrumpió Rodrigo suavemente, nosotros siempre respetamos tu talento. Pero, ¿lo respetaron? Lo interrumpí, mi voz manteniéndose calmada pero firme. ¿Llamar a mi trabajo costurita es respeto? ¿Sugerir que necesitaba conseguir algo más sustancial es respeto? ¿Cambiar de tema cada vez que yo trataba de hablar sobre mis proyectos es respeto? El silencio regresó a la habitación. Era un silencio incómodo, lleno de verdades que habían sido evitadas durante años. Durante los primeros 2 años después de la muerte de Luis, continué, trabajé 18 horas al día, cosía alteraciones, vestidos de quinceañera, cortinas. Cada peso que ganaba lo reinvertía en mejores materiales, mejores máquinas, cursos para perfeccionar técnicas. Saqué mi teléfono y abrí mi cuenta de Instagram de Atelier Luna, que ahora tenía más de 200,000 seguidores internacionales. En mi tercer año, comencé a crear diseños originales y los publiqué en redes sociales. Gradualmente, comenzaron a llegar clientas de otras ciudades, luego de otros países. Pasé el teléfono hacia la mesa de centro para que todos pudieran ver. Las fotografías mostraban vestidos que claramente no eran para clientas de barrio, vestidos de gala, trajes de alta costura, piezas que gritaban exclusividad y lujo. Patricia fue la primera en tomar el teléfono.
Sus ojos se movieron rápidamente por las imágenes, y pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a asombro. Elena, estos vestidos son extraordinarios, pero no entiendo, ¿tú hiciste todo esto? Cada puntada, cada bordado, cada detalle. Jorge se acercó para mirar por encima del hombro de su esposa. Estos se ven como cosas que se verían en una revista de moda internacional. De hecho, muchos de ellos han aparecido en revistas internacionales, respondí. Han aparecido en Vogue Italia, Harper's Bazaar Francia, y Elle España. Carla, que había permanecido callada hasta ahora, finalmente habló con una voz que apenas era un susurro. Elena, ¿qué tan grande es tu negocio exactamente? Era la pregunta directa que había estado esperando. El año pasado facturé 2.300.000 pesos. Este año, voy camino a superar los 3 millones. Si hubiera anunciado que era un extraterrestre de Marte, no habría causado más shock. Rodrigo se puso de pie bruscamente, comenzó a caminar en círculos, se detuvo y se volvió a sentar. Elena, estás diciendo que ganas más de 2 millones de pesos al año, cosiendo, no cosiendo vestidos para las vecinas, Rodrigo, creando alta costura para clientas internacionales que pagan entre 5 y 50.000 dólares por pieza. 50.000 dólares, repitió Patricia débilmente, por un vestido, por una obra de arte portable que toma meses crear y que es completamente única. Sofía, que había estado escuchando con los ojos cada vez más brillantes, finalmente explotó en una sonrisa enorme. Elena, esto es increíble, eres famosa, eres una diseñadora internacional famosa y nunca nos dijiste. Su entusiasmo genuino contrastaba marcadamente con las expresiones complicadas del resto de la familia. Había orgullo mezclado con confusión, asombro mezclado con algo que podría haber sido resentimiento. ¿Por qué?, preguntó Patricia finalmente, su voz cargada de emoción. ¿Por qué mantuviste esto en secreto durante tanto tiempo? Era la pregunta que había sabido que vendría, y para la cual había ensayado respuestas durante días. Pero estar ahí, mirando a los rostros de las personas que más amaba en el mundo, todas las respuestas ensayadas se desvanecieron. Al principio, comencé honestamente, fue por protección. Era vulnerable, acababa de enviudar, y tenía miedo de que si sabían que tenía dinero, trataran de influir en mis decisiones o quisieran que invirtiera en sus negocios. Jorge se sonrojó ligeramente. 2 años después de la muerte de Luis, había sugerido que podríamos asociarnos en una de sus concesionarias si yo tenía algunos ahorros para invertir. Pero conforme pasó el tiempo, continué, se volvió más complicado. Ustedes habían formado una imagen de quién era yo, y esa imagen incluía ser la hermana que necesitaba protección, que necesitaba consejos, que no tenía ambiciones realistas. Elena, interrumpió Rodrigo, nunca quisimos hacerte sentir, pero me hicieron sentir así, dije suavemente. Cada reunión familiar era un recordatorio de que mi trabajo era considerado un hobby sin importancia. Cada sugerencia sobre mi futuro era una declaración de que no creían en mi capacidad para cuidar de mí misma. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las mantuve bajo control. Este no era momento para victimización, era momento para verdad. Y honestamente, admití, parte de mí disfrutaba el secreto. Mientras ustedes me menospreciaban, yo sabía que estaba siendo más exitosa que cualquiera en esta habitación. Era una forma retorcida de venganza, y reconocer eso me hace sentir incómoda. El silencio que siguió fue diferente. Era un silencio de reflexión, de procesamiento, de personas enfrentándose a verdades incómodas sobre sí mismas y sobre alguien a quien creían conocer completamente. Mi madre, que había estado observando toda la conversación sin comentarios, finalmente habló. Mija, ¿puedes enseñarme algunas de las cosas que has hecho? Saqué mi iPad y abrí mi portafolio digital. Durante los siguientes 30 minutos,
Les mostré 5 años de trabajo, vestidos para actrices en festivales de cine internacionales, trajes para diplomáticos, vestidos de novia para herederas europeas, colecciones completas para clientes privadas que coleccionaban moda como otros coleccionaban arte. Con cada imagen, pude ver cómo la comprensión se asentaba en sus mentes. Esta no era una mujer que había tenido un golpe de suerte, esta era una artista que había construido meticulosamente una reputación internacional de excelencia. Elena, dijo Carla finalmente, su voz llena de una humildad que nunca había escuchado antes. Yo dije cosas terribles sobre tu trabajo, dije que parecía hecho en casa por alguien que había aprendido viendo YouTube. No tenía idea, no tenías idea porque yo no les permití tenerla, admití, mantuve este secreto deliberadamente, pero, ¿por qué ahora?, preguntó Patricia, ¿por qué decidiste contarnos ahora? Porque estoy cansada, respondí honestamente, estoy cansada de fingir ser menos de lo que soy, estoy cansada de esconder mis logros. Y estoy cansada de que las personas que más amo en el mundo me conozcan solo como una versión disminuida de mí misma. Rodrigo se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación otra vez. Finalmente se detuvo frente a mí. Elena, yo no sé qué decir. Me siento como un idiota. Te he estado tratando como tu hermana menor que necesitaba cuidados. Terminé por él. Y tal vez, en parte, yo necesitaba eso durante un tiempo, pero ya no. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sofía. ¿Vas a seguir manteniendo tu negocio en secreto? De hecho, respondí, hay un documental internacional sobre artesanos excepcionales que quiere presentar mi historia. Se transmitirá en 50 países. Estoy considerando participar. ¿Un documental? Patricia se veía abrumada por la cantidad de información que estaba procesando. El mundo de la moda quiere que salga de las sombras, que establezca mi marca públicamente, que me convierta en el nombre que mis clientes ya saben que soy, pero que el público general aún no conoce. Mi madre se levantó lentamente de su silla y caminó hacia donde yo estaba sentada. Se detuvo frente a mí y puso sus manos arrugadas en mis mejillas. Mija, toda mi vida supe que tenías algo especial en tus manos. Cuando eras niña y hacías vestidos para tus muñecas que parecían mejor que los vestidos reales en las tiendas, yo sabía que tenías un don. Pero esto, miró hacia el iPad donde aún se mostraban mis diseños. Esto es más de lo que nunca imaginé. Sus palabras quebraron la barrera emocional que había estado manteniendo toda la noche. Las lágrimas finalmente salieron. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de liberación, de finalmente ser vista por quien realmente era, por las personas que más importaban. Mamá, susurré. Tenía tanto miedo de que no me amarían igual si sabían quién realmente era. Mija tonta, dijo con una sonrisa a través de sus propias lágrimas. Te amamos porque eres nuestra Elena, no por lo que tienes o no tienes. Pero estoy tan orgullosa de ti que siento que mi corazón va a explotar. Patricia se acercó después, sus pasos inciertos. Elena, yo he sido una hermana terrible, te he menospreciado durante años, y tú estabas construyendo algo extraordinario y yo era demasiado arrogante para verlo. Patricia, no. Déjame hablar, estoy avergonzada de cómo te he tratado, de las cosas que he dicho, de cómo he permitido que mi esposo y mis amigos hablen de ti como si fueras una carga familiar. Jorge se aclaró la garganta incómodamente desde su posición junto a la chimenea. Elena, yo también debo disculpas. Cuando sugería que necesitabas ser más realista, lo que realmente estaba diciendo era que no creía que fueras capaz de lograr nada significativo. Estaba completamente equivocado. Rodrigo se sentó en la mesa de centro frente a mí, tomando mis manos en las suyas. Hermana, soy arquitecto. Se supone que entiendo sobre construir cosas, sobre crear algo de la nada. Pero lo que tú has construido es más impresionante que cualquier edificio que haya diseñado, y lo hiciste sola.
mientras nosotros te menospreciábamos. No lo hice sola, lo corregí suavemente. Lo hice en silencio, pero nunca sola. Siempre supe que tenía una familia que me amaba, incluso cuando no entendían quién era realmente. Carla se acercó finalmente, sus ojos rojos por las lágrimas. Elena, yo fui la peor de todos. Trabajo en moda, se supone que entiendo de estilo y calidad, pero cuando veía tu trabajo, solo veía lo que mi prejuicio me permitía ver. Eres una artista de nivel mundial, y yo te sugerí que consideraras trabajar en una tienda departamental. La ironía era casi cómica, pero me contuve de señalarla. Carla, todos vemos lo que estamos preparados para ver. Ustedes estaban preparados para ver a una viuda luchando con un pequeño negocio, porque esa es la historia que les permití ver. ¿Pero por qué?, insistió Rodrigo. ¿Por qué nos mantuviste en la ignorancia durante tanto tiempo? ¿No confiabas en nosotros? Era una pregunta complicada con una respuesta aún más complicada. Al principio, no confiaba en nadie. Estaba herida, asustada, y construyendo mi autoestima pedazo por pedazo, pero conforme mi negocio creció, se volvió más fácil mantener el secreto que lidiar con las dinámicas familiares que cambiarían. ¿Qué dinámicas?, preguntó Sofía. Las dinámicas donde Patricia ya no sería la hermana más exitosa, donde Jorge ya no podría darme consejos condescendientes sobre dinero, donde Rodrigo ya no podría sentirse superior ofreciéndome ayuda económica, donde todos tendrían que recalibrar no solo cómo me ven a mí, sino cómo se ven a ustedes mismos en relación conmigo. Mis palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de reconocimiento incómodo pero necesario. Tenían razón, admitió Patricia finalmente. Habría sido difícil para mí aceptar que mi hermana menor que necesita cuidados era en realidad más exitosa que yo, y habría sido difícil para mí aceptar que había estado subestimando tan completamente a alguien que amo, añadió Rodrigo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Jorge práctico como siempre. Ahora, respondí, conocen la verdad completa. Y tenemos que decidir cómo ser una familia que incluye a una Elena que ya no necesita su protección, pero que todavía quiere su amor. ¿Hay alguna diferencia?, preguntó mi madre sabiamente. Debería haberla, respondí. El amor no debe depender de la necesidad. Durante la siguiente hora, continuamos hablando. Les conté sobre clientas específicas, sobre el proceso de crear piezas únicas, sobre la red internacional de contactos que había construido. Les mostré contratos, les expliqué sobre la propuesta del documental, les hablé sobre las oportunidades futuras que se abrían ante mí, pero más importante que los detalles del negocio fue la conversación sobre cómo habíamos llegado a este punto como familia. Todos tuvieron que enfrentar sus propios prejuicios y suposiciones. Todos tuvieron que reconocer que habían participado en crear una dinámica donde yo había sentido la necesidad de esconder mi verdadero ser. ¿Vas a perdonarnos?, preguntó Patricia finalmente. No hay nada que perdonar, respondí honestamente. Ustedes reaccionaron basándose en la información que tenían. Y yo controlé esa información. Si hay alguien que necesita perdón, soy yo, por mantenerlos en la ignorancia durante tanto tiempo. ¿Y vas a hacer el documental?, preguntó Sofía, claramente emocionada por la posibilidad. Creo que sí, respondí después de una pausa. Creo que es hora de que Elena Martínez y Atelier Luna se conviertan en una sola identidad pública. Estaremos orgullosos de ti sin importar lo que decidas, dijo Rodrigo, pero personalmente, me encantaría ver al mundo entero darse cuenta de lo extraordinaria que es mi hermana. Cuando la conversación finalmente se calmó, mi madre anunció que era hora de cenar. Pero mientras nos movíamos hacia el comedor, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no era la hermana que necesitaba cuidados, ya no era la que recibía consejos condescendientes, ya no era la que se sentía obligada a fingir modestia sobre sus logros. Por primera vez en 15 años, era simplemente Elena.
Toda Elena y mi familia finalmente estaba conociendo a esa mujer. Durante la cena, la conversación fluyó de manera diferente que en cualquier reunión familiar anterior. Patricia me pidió consejos sobre un vestido que había estado considerando comprar para un evento corporativo. Jorge me preguntó sobre los aspectos financieros de manejar clientes internacionales. Rodrigo quería saber sobre el proceso creativo detrás de mis diseños. Y por primera vez en años, cuando hablé sobre mi trabajo, nadie cambió de tema. Después de la cena, cuando llegó el momento de despedirse, cada abrazo se sintió diferente, más real, más auténtico, como si finalmente estuviéramos abrazando a la persona completa en lugar de a una versión editada. Elena, me dijo mi madre mientras me acompañaba hasta el automóvil. Tengo una pregunta, dime, ¿eres feliz? Era una pregunta simple pero profunda. Estoy satisfecha con lo que he construido profesionalmente, respondí pensativamente, pero hoy por primera vez en 15 años, creo que voy a ser feliz también. ¿Por qué hoy? Porque hoy dejé de ser dos personas diferentes, porque hoy mi familia conoció a la verdadera Elena. Y porque hoy descubrí que me aman lo suficiente para sentirse orgullosa. Al llegar a casa, me senté en mi taller rodeada de las herramientas y materiales que habían construido mi imperio secreto, pero ya no era secreto, ya no era un refugio donde esconderme del juicio de mi familia, era simplemente mi lugar de trabajo, el estudio de Elena Martínez, diseñadora internacional. Tomé mi teléfono y marqué el número de Isabella en Italia. Pronto, Isabella, soy Elena. Sobre el documental, acepto. Elena, ¡qué meraviglia! ¿Estás segura? Completamente segura. Es hora de que el mundo conozca a Elena Martínez. Después de finalizar los detalles con Isabella, me senté frente a mi computadora y abrí un nuevo documento. Era hora de comenzar a escribir mi verdadera historia, la que se contaría en el documental, la que finalmente uniría a Elena Martínez con Atelier Luna. Mientras escribía, reflexioné sobre el viaje que había tomado para llegar a este punto. Había comenzado como una mujer quebrada por la pérdida, había pasado años construyendo algo extraordinario en secreto, había mantenido una doble vida que la había protegido pero también la había aislado, y finalmente había encontrado el coraje para ser completamente auténtica. No había sido un camino fácil, había requerido sacrificios, lágrimas, noches sin dormir, y años de soledad emocional. Pero había valido la pena cada momento difícil, porque ahora, a los 58 años, finalmente sabía quién era Elena Martínez, la mujer que había convertido su dolor en belleza, su talento en éxito, y su silencio en una sinfonía de reconocimiento internacional, y por primera vez en 15 años, ya no tenía que guardar secretos sobre ello. Al día siguiente, cuando mi historia apareciera en periódicos internacionales, cuando las cámaras llegaran para el documental, cuando el mundo de la moda comenzara a cortejarla públicamente, ya no sería una revelación para las personas que más importaban en su vida, sería simplemente Elena, siendo extraordinaria, como siempre había sido, pero ahora con la libertad de serlo abiertamente. Y eso, decidió mientras cerraba la computadora y se preparaba para dormir, era el verdadero lujo que había ganado, la libertad de ser completamente ella misma sin disculpas, sin esconderse, y sin miedo al juicio de quienes más amaba. Elena Martínez había llegado a casa, no a la casa donde vivía, sino a la casa de su propia identidad auténtica, y era un lugar hermoso para estar. ¿Qué te pareció la historia de Elena? ¿Alguna vez has sentido que tus seres queridos no valoran completamente tu talento o tus logros? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre la decisión de Elena de mantener en secreto su éxito durante tantos años. ¿Crees que hizo lo correcto o debería haber revelado la verdad desde el principio? Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides darle like a este video si te gustó la historia de Elena. Suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta,
y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas publicaciones. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de superación y autenticidad.